El millonario recibía cartas anónimas que salvaron su empresa de la quiebra. Nadie sabía quién las enviaba. Nadie lo descubría. Hasta que un día reconoció la letra era de la limpiadora. Se quedó paralizado, mirando el papel. Y lo que hizo después, nadie lo esperaba. No funciona. Nada de lo que me dicen funciona. Ana se congeló con el trapo en la mano. El señor Fuentes acababa de entrar a su oficina y ya estaba hablando por teléfono. Voz tensa, cansada. Ella se hizo más pequeña detrás del librero que estaba limpiando, tratando de ser invisible. Había llegado a las 6 de la mañana, como siempre. Tenía hasta las 7 para terminar la limpieza de las oficinas ejecutivas antes de que los empleados comenzaran a llegar. Pero él había llegado temprano, otra vez. En las últimas semanas el señor Fuentes llegaba cada vez más temprano, a veces a las 6:30, a veces a las 7 menos cuarto, siempre con esa misma expresión, ojos cansados, mandíbula apretada, hombros tensos como si cargara el mundo entero. Contraté a los mejores, Ricardo, los malditos mejores. ¿Y sabes qué me dijeron ayer? Que necesito reposicionar la marca. ¿Reposicionar la marca? Tengo 2 semanas antes de que el banco me cierre el crédito y ellos me hablan de branding. Ana limpió el mismo estante 3 veces, sin atreverse a moverse. No quería interrumpir. No quería que él notara que estaba ahí. La mayoría de las veces, él ni siquiera la veía. Entraba, se encerraba en su oficina y ella terminaba su trabajo como un fantasma. Sí, ya sé que tienen títulos impresionantes, maestrías de no sé dónde, certificaciones de no sé qué, pero ninguno me está diciendo cómo salvar esta empresa. Ninguno. Hubo un silencio. Ana escuchó cómo él dejaba caer algo pesado sobre el escritorio. Probablemente su maletín. No, Ricardo, no voy a rendirme, pero estoy cansado de pagar fortunas a gente que solo sabe hablar bonito. Ana cerró los ojos. Sabía exactamente de qué hablaba. Había visto a esos consultores, hombres y mujeres en trajes carísimos que llegaban con presentaciones elegantes llenas de gráficas y palabras complicadas. Los había visto entrar y salir de esa oficina durante semanas. Y había visto los documentos que dejaban atrás. Reportes de 50 páginas que no decían nada. Estrategias genéricas que cualquiera podría copiar de Internet. Soluciones vacías. El señor Fuentes colgó el teléfono con un suspiro pesado. Ana aprovechó el silencio para moverse despacio hacia la puerta. Si lograba salir sin que él la viera, podría regresar más tarde para terminar. ¿Hace cuánto estás ahí? La voz la detuvo en seco. Ana se giró despacio, con el trapo todavía en la mano. Disculpe, señor Fuentes. Llegué temprano para terminar antes de que usted... Está bien, no te disculpes. Él la miró por primera vez. Realmente la miró. No como siempre, con esa mirada que atravesaba a las personas sin verlas. Esta vez había algo diferente. Cansancio. Derrota. ¿Terminaste? Casi. Solo me falta su escritorio. Adelante. Ana entró a la oficina con pasos pequeños, sin hacer ruido. Él se dejó caer en su silla de cuero y cerró los ojos. Ella comenzó a limpiar la superficie del escritorio evitando mirarlo, pero no podía evitar ver los documentos esparcidos, reportes financieros, proyecciones, análisis de mercado, y todos señalaban lo mismo. La empresa se hundía, rápido. ¿Sabes cuántas personas trabajan aquí?, preguntó él de pronto sin abrir los ojos. Ana se detuvo. No estaba segura si debía responder. 50 familias que dependen de que yo tome las decisiones correctas. Y no sé cuáles son. Ana apretó el trapo entre sus manos. El nudo en su garganta se hacía más grande. Los consultores no le están ayudando. Él soltó una risa amarga. Los consultores me están sangrando. Les pago miles de pesos por decirme obviedades, reducir costos, aumentar ventas, innovar. Como si no lo supiera ya. Hizo una pausa, abriendo los ojos para mirar el techo. El problema es que nadie me está diciendo cómo hacerlo. Nadie me está viendo realmente. Solo repiten lo que aprendieron en sus universidades caras. Ana tragó saliva. Las palabras le quemaban en la boca. Quería decirle, quería gritarle que la solución estaba ahí, en esos mismos documentos que tenía frente a él. Que el problema no era la marca, que el problema no era el marketing, que el problema era la estructura de costos, la dependencia de un solo proveedor que los estaba asfixiando, los márgenes operativos que nadie estaba optimizando. Lo veía tan claro. Lo había visto durante semanas mientras limpiaba esa oficina.
mientras ordenaba esos documentos, mientras escuchaba esas conversaciones. Pero ¿quién era ella? Una mujer que limpiaba pisos, una mujer sin título, sin credenciales, sin nada que la hiciera digna de ser escuchada. Perdón, no debía hablarte de esto. Seguro tienes cosas más importantes que hacer. No, yo... Está bien. Ana terminó de limpiar en silencio. Él volvió a cerrar los ojos, perdido en sus pensamientos. Cuando ella salió de la oficina, sentía el pecho apretado, como si le faltara el aire. El resto del día fue un borrón. Limpió otras 3 oficinas en el edificio. Tomó el camión de regreso a su departamento. Preparó algo de comer que apenas probó. Y todo el tiempo, la misma idea daba vueltas en su cabeza. 50 familias, 50 personas como ella, que trabajaban duro, que merecían algo mejor, que perderían todo si esa empresa cerraba. Esa noche, sentada en la pequeña mesa de su departamento, sacó una hoja de papel en blanco. La miró durante largo rato. ¿Qué podría decir? ¿Cómo podría ayudar sin exponerse? Se imaginó tocando la puerta de su oficina mañana por la mañana. Disculpe, señor Fuentes, sé que solo soy la persona que limpia, pero creo que sé cómo salvar su empresa. La risa que seguiría, la incredulidad en sus ojos, la lástima, o peor, el enojo. ¿Quién era ella para meterse en cosas que no le incumbían? Una empleada de limpieza opinando sobre estrategia empresarial. Sería una broma, un chiste, algo de lo que hablarían en los pasillos. ¿Escuchaste? La que limpia cree que puede hacer mejor trabajo que los consultores con maestrías. No, no podía hacerlo así, pero había otra manera. Tomó la pluma y comenzó a escribir. Estimado señor Fuentes, no importa quién soy, lo que importa es que su empresa puede salvarse. El problema no está donde sus consultores están buscando, está en su cadena de suministro. Escribió durante más de 1 hora. Explicó todo con detalle, los números que había visto en esos reportes, los márgenes que estaban siendo devorados, la dependencia de un solo proveedor que controlaba sus costos, las alternativas que podría explorar, los pequeños ajustes operativos que podrían liberar capital de manera inmediata. Escribió como si estuviera redactando un informe profesional, pero sin las palabras rebuscadas, sin el relleno innecesario, solo la verdad clara y directa. Cuando terminó, leyó la carta 3 veces. Le temblaban las manos. Esto podía funcionar, o podía ser un desastre completo. Él podía ignorarla. Podía tirarla a la basura pensando que era una broma. Podía incluso tratar de descubrir quién la escribió para confrontarla. Pero ¿y si funcionaba? ¿Y si realmente lo ayudaba? ¿Y si esas 50 familias podían mantener sus empleos? Ana dobló la carta con cuidado. La metió en un sobre blanco común. No puso remitente. No puso nombre. Solo escribió en el frente con letra clara. Para el señor Fuentes. A la mañana siguiente, llegó a las 6 como siempre. El edificio estaba completamente vacío. Su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo retumbando en las sienes. Subió al piso de las oficinas ejecutivas. Abrió la puerta del despacho del señor Fuentes con la llave que le habían dado. Entró despacio, como si temiera que alguien pudiera verla. Limpió el escritorio como cada día. Ordenó los documentos. Vació el basurero. Y antes de salir, dejó el sobre blanco justo en el centro del escritorio, donde no pudiera pasarlo por alto, donde sería lo primero que viera al llegar. Luego salió rápido, sin mirar atrás, sin pensarlo 2 veces. Cerró la puerta y siguió con su rutina como si nada hubiera pasado. El resto del día fue una tortura. No podía dejar de pensar. ¿Lo habría leído ya? ¿Qué habría pensado? ¿Lo habría tirado? ¿Lo habría tomado en serio? No lo sabía, y no tenía forma de saberlo sin delatarse. Al día siguiente, llegó temprano de nuevo. Entró a la oficina del señor Fuentes con el estómago hecho un nudo. El sobre ya no estaba, y en su lugar, sobre el escritorio limpio, había una pequeña nota escrita a mano en un pedazo de papel. Quienquiera que seas, gracias. Voy a intentarlo. Ana sintió como algo se rompía dentro de su pecho. No era tristeza, no era miedo, era algo más grande, alivio, esperanza, la sensación de que tal vez, solo tal vez, había hecho algo que importaba. Guardó la nota en el bolsillo de su delantal con manos temblorosas y siguió limpiando, como si nada hubiera pasado, como si su mundo no acabara de cambiar por completo. Una semana después, Ana sabía que había funcionado.
No porque el señor Fuentes se lo hubiera dicho, no porque alguien le hubiera mencionado nada, sino porque lo veía, en los pequeños cambios, en las llamadas que ahora sonaban diferentes, en la forma en que él entraba a la oficina cada mañana. Ya no arrastraba los pies, ya no suspiraba como si el aire le pesara. Había algo distinto en su postura, algo parecido a la esperanza. Ana llegaba cada día a las 6 como siempre, y cada día él llegaba entre las 6:30 y las 7. A veces la saludaba con un movimiento de cabeza, a veces ni siquiera la veía, pero ella lo escuchaba, siempre lo escuchaba. Sí, Ricardo, ya hablé con otros proveedores. Tienes razón, no puedo depender de uno solo. Esa fue la primera señal. Ana estaba limpiando el librero cuando lo escuchó hablar por teléfono. Sintió cómo algo cálido se expandía en su pecho. Había seguido su consejo. Realmente lo había hecho. Los márgenes están mejorando. Todavía no es suficiente, pero es un comienzo. Voy a renegociar los contratos esta semana. Ana apretó el trapo entre sus manos, tratando de contener la sonrisa. Estaba funcionando. Su carta había servido, pero sabía que no era suficiente. Había más cosas que necesitaba saber, más problemas que ella había identificado en esas semanas de limpiar su oficina, de leer esos documentos, de escuchar esas conversaciones. Esa noche volvió a escribir. La segunda carta fue más específica, más técnica. Señor Fuentes, me alegra saber que está explorando nuevas opciones. Pero hay algo más que debe considerar. Sus costos de distribución están inflados. Revise el contrato con la empresa de logística. Hay cláusulas que lo están perjudicando. Y luego explicó, punto por punto, número por número, como si fuera una consultora profesional, como si tuviera el derecho de opinar. Dejó la carta en su escritorio a la mañana siguiente. Y de nuevo, al día siguiente, encontró una respuesta. No sé quién eres, pero estás salvando mi empresa. ¿Cómo puedo agradecerte? Ana guardó la nota y siguió limpiando. No podía responder, no podía revelar quién era, porque en el momento en que lo hiciera, todo cambiaría. Dejaría de ser útil, dejaría de ser escuchada, se convertiría en la empleada de limpieza que se metió donde no debía. Las semanas siguientes se convirtieron en una rutina extraña. Ana escribía, él respondía, ella escribía de nuevo, él seguía sus consejos, y la empresa comenzaba a estabilizarse. Lo veía en todo, en las conversaciones telefónicas que ya no sonaban desesperadas, en los documentos que ahora mostraban números en verde en lugar de rojo, en la forma en que él a veces sonreía cuando revisaba los reportes, pero también lo veía en algo más, en cómo él empezó a buscarla, no directamente, no de manera obvia, pero Ana lo notaba, en cómo sus ojos recorrían la oficina cuando ella estaba limpiando, en cómo a veces hacía preguntas casuales. ¿Hace cuánto trabajas aquí?, preguntó una mañana. Ana estaba limpiando las ventanas. Se giró sorprendida. 3 meses, señor, 3 meses. Él asintió, pensativo. Y antes de esto, ¿dónde trabajabas? En otras oficinas. Limpieza también. ¿Siempre has hecho esto? Ana sintió cómo algo se le apretaba en el pecho. No sabía a dónde iba esta conversación. No sabía si era segura. Sí, señor, siempre. Él la miró por un momento más largo de lo normal, como si estuviera tratando de resolver un acertijo. Luego asintió y volvió a su trabajo. Ana salió de la oficina con el corazón acelerado. Esa noche escribió otra carta, pero esta vez, antes de dejarla, dudó. ¿Cuánto tiempo podría sostener esto? ¿Cuánto tiempo antes de que él descubriera la verdad? Dejó la carta de todas formas, porque no podía detenerse, porque la empresa todavía necesitaba ayuda, porque él todavía confiaba en esas palabras anónimas. Las cosas empezaron a complicarse cuando él contrató seguridad privada para investigar. Ana lo descubrió una mañana cuando llegó temprano y vio a 2 hombres con trajes oscuros hablando con el señor Fuentes en su oficina. Necesito saber quién está dejando estas cartas. La voz del señor Fuentes sonaba firme, no amenazante, solo curiosa. Quiero agradecerle personalmente, pagarle por su ayuda. Ana sintió cómo el pánico le subía por la columna. Se alejó despacio, tratando de no hacer ruido. Terminó de limpiar las otras oficinas y se fue antes de lo usual. Esa noche no escribió. No se atrevió, pero al día siguiente, cuando entró a su oficina, había una nota sobre el escritorio. No para ella, para la persona misteriosa. Por favor,
No dejes de escribir. Sea quien seas, confío en ti más que en nadie. No quiero asustarte, solo quiero conocerte. Ana sintió cómo las lágrimas le quemaban los ojos. Guardó la nota. Y esa noche, después de pensarlo durante horas, escribió una última carta. Señor Fuentes, no puede conocerme. Si lo hace, dejará de confiar en mí. Porque no soy quien usted espera. No soy un consultor. No soy alguien con credenciales. Soy solo alguien que quiere ayudar. Por favor, permítame seguir haciéndolo desde aquí. Dejó la carta y esperó. La respuesta llegó 2 días después. Entiendo, no buscaré más, pero quiero que sepas algo. No me importa quién seas, me importa que me hayas salvado, a mí y a 50 familias. Eso es suficiente. Ana guardó esa nota como si fuera un tesoro y siguió escribiendo. Pero ahora había algo diferente en el aire, una tensión que no estaba antes, porque él la buscaba, no de manera invasiva, no de manera amenazante, pero la buscaba. Ana lo notaba en cómo sus ojos se detenían en ella cuando limpiaba, en cómo a veces la observaba escribir la lista de tareas de limpieza en la pequeña libreta que llevaba, en cómo parecía estudiar cada movimiento que ella hacía. Una mañana, mientras limpiaba su escritorio, él habló sin levantar la vista de su computadora. ¿Estudiaste algo? Ana se congeló. ¿Perdón? ¿Fuiste a la escuela? Hasta la secundaria, señor. Él asintió. ¿Y después? Después, tuve que trabajar. Necesitaba dinero. ¿Nunca pensaste en estudiar algo más? Ana apretó el trapo. Esta conversación la ponía nerviosa. Pensé, pero no tuve oportunidad. Él finalmente la miró. Es una lástima. Creo que habría sido buena en lo que fuera que eligieras. Ana no supo qué responder. Solo asintió y siguió limpiando, pero las palabras se le quedaron grabadas. Habría sido buena, si él supiera. Si supiera que ella había pasado años estudiando por internet, viendo videos, leyendo libros digitales, tomando cursos gratuitos, aprendiendo todo lo que podía sobre negocios, finanzas, estrategia, no porque tuviera un plan, sino porque la hacía sentir menos invisible. Pero él nunca lo sabría, porque si lo descubría, todo se derrumbaría. La confianza, el respeto, la magia de esas cartas anónimas que lo habían salvado. Esa tarde, cuando Ana estaba por irse, el señor Fuentes la detuvo en la puerta. «Espera». Ella se giró, nerviosa. «Sí, señor, quiero darte esto». Le extendió un sobre. Ana lo tomó con manos temblorosas. «Es un bono por tu trabajo. Has hecho un excelente trabajo manteniendo esta oficina impecable, sobre todo en estas semanas difíciles». Ana miró el sobre sin abrirlo. «Gracias, señor. No tienes que agradecerme. Te lo ganaste». Ella asintió y salió rápido, antes de que él pudiera ver las lágrimas que amenazaban con salir. Esa noche, en su departamento, abrió el sobre. Había más dinero del que ganaba en un mes completo, y una pequeña nota escrita a mano. «Gracias por estar ahí. Aunque no lo sepas, me has ayudado más de lo que imaginas». Ana guardó la nota con las otras, y supo que estaba en problemas, porque ya no era solo sobre salvar la empresa, ya no era solo sobre ayudar desde las sombras. Ahora había algo más, algo que no sabía cómo nombrar, algo que la asustaba y la emocionaba al mismo tiempo. Estaba empezando a importarle, no solo la empresa, él. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas trajeron cambios que Ana nunca imaginó. La empresa ya no estaba al borde del colapso. Los números mejoraban. Las conversaciones del señor Fuentes por teléfono ya no eran desesperadas. Ahora hablaba de expansión, de nuevos contratos, de oportunidades, y Ana sabía que había sido parte de eso. Sus cartas habían marcado la diferencia, pero también sabía que estaba caminando sobre una cuerda floja. Cada día que pasaba, él la observaba más. No de manera obvia, no de forma que hiciera sentir incómoda, pero lo hacía. Ana lo notaba en los detalles, en cómo sus ojos la seguían cuando ella entraba a limpiar, en cómo a veces interrumpía su trabajo solo para hacerle preguntas. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó una mañana. Ana estaba limpiando las ventanas. Se giró sorprendida por la pregunta casual. «Bien, señor, tranquilo». «¿Solo tranquilo?». Ella no supo qué decir. Nadie le preguntaba cómo estaba su día. Nadie se interesaba. «Sí, normal, supongo». Él sonrió. Fue una sonrisa pequeña, pero genuina. «Eso está bien. A veces lo tranquilo es lo mejor». Ana asintió y siguió limpiando, pero el corazón le latía más rápido.
Había algo en la forma en que él la miraba ahora, algo diferente, algo que no sabía cómo interpretar. Las cartas continuaron. Ana seguía escribiéndolas cada vez que identificaba algo importante, cada vez que veía una oportunidad o un riesgo que él debía conocer. Y él seguía respondiéndolas, dejando pequeñas notas de agradecimiento, a veces con preguntas, a veces solo con un simple gracias. Pero una mañana todo cambió. Ana llegó temprano como siempre, entró a la oficina del señor Fuentes para limpiar, y sobre el escritorio, en lugar de documentos de trabajo, había una nota dirigida a la persona anónima. Pero esta vez era diferente. Quien quiera que seas, necesito decirte algo. Estos meses han sido los más difíciles de mi vida. Pensé que lo perdería todo, que fallaría a las personas que dependen de mí, pero tus cartas me salvaron, no solo a mí, a todos nosotros. No sé quién eres, no sé por qué lo haces, pero quiero que sepas que significas más para mí de lo que las palabras pueden expresar. Confío en ti más que en cualquier persona que conozco, y eso me asusta, porque no puedo agradecerte, no puedo conocerte, no puedo saber si algún día podré decirte en persona lo que representas. Ana leyó la nota 3 veces. Las manos le temblaban, el pecho se le apretaba. Él confiaba en ella, más que en nadie, pero esa confianza estaba construida sobre una mentira, sobre el anonimato, sobre la ilusión de que ella era alguien más. Guardó la nota y salió de la oficina rápido. No escribió esa noche, no supo qué decir, pero al día siguiente, cuando regresó, había otra nota. Perdón si fui demasiado personal ayer. No quise incomodarte. Solo necesitaba que supieras cuánto valoro lo que haces. Ana sintió cómo algo se rompía en su interior, y esa noche, sentada en su departamento, escribió una respuesta diferente. Señor Fuentes, no se disculpe. Sus palabras significan más de lo que imagina. Hago esto porque creo en usted, porque veo lo que otros no ven. Usted no es solo un empresario, es alguien que se preocupa, alguien que lucha por hacer lo correcto. Y eso merece ser protegido. No necesito que me conozca, solo necesito que siga adelante. Dejó la carta, y cuando regresó al día siguiente, la respuesta la dejó sin aire. Gracias, pero quiero que sepas algo. Si algún día decides revelar quién eres, no tengas miedo, porque sea quien seas, ya eres importante para mí. Ana guardó esa nota como si fuera lo más valioso que tenía, y supo que estaba perdida, porque ya no era solo admiración, ya no era solo el deseo de ayudar, era algo más profundo, algo que no debía sentir. Las semanas siguientes fueron extrañas. El señor Fuentes empezó a pasar más tiempo en la oficina cuando ella estaba ahí. A veces trabajaba en su computadora mientras ella limpiaba. A veces solo se quedaba sentado, mirando por la ventana, pensando. Y a veces hablaban, conversaciones pequeñas, insignificantes, pero que para Ana significaban todo. ¿Tienes familia?, preguntó él una mañana. Ana estaba organizando los libros en el estante. Mi mamá vive en Puebla. La ves seguido. No mucho. El viaje es caro. Él asintió, pensativo. ¿Y ella sabe lo que haces? Sí. Está orgullosa. Dice que el trabajo honesto siempre vale la pena. El señor Fuentes sonrió. Tu mamá es sabia. Ana sintió como algo cálido se expandía en su pecho. Sí, lo es. Hubo un silencio, pero no era incómodo. Era tranquilo, como si ambos estuvieran pensando en cosas que no podían decir. ¿Y usted?, se atrevió a preguntar Ana. ¿Tiene familia? Él tardó en responder. Tuve. Mi esposa murió hace 5 años. Cáncer. Ana sintió cómo el aire se le escapaba. Lo siento mucho. No lo sabía. No hay forma de que lo supieras. Hizo una pausa. Después de eso, me enterré en el trabajo. Pensé que si construía algo lo suficientemente grande, el vacío se llenaría. Pero no fue así. ¿Y ahora?, preguntó Ana en voz baja. Ahora, no sé. Creo que estoy aprendiendo que el éxito no significa nada si no tienes con quién compartirlo. Ana no supo qué decir, solo asintió y siguió limpiando. Pero las palabras se le quedaron grabadas. Esa noche escribió otra carta, pero esta vez fue más personal. Señor Fuentes, lamento su pérdida. No puedo imaginar ese dolor, pero quiero que sepa algo. Usted no está solo. Aunque no lo vea, hay personas que lo admiran, que creen en usted, que están ahí aunque sea en silencio. No deje que el pasado le robe el futuro. Merece ser feliz de nuevo. Dejó la carta, y la respuesta llegó al día siguiente.
Tus palabras me llegaron más profundo de lo que imaginas. A veces siento que eres la única persona que realmente me entiende, y eso me hace desear conocerte aún más. Pero respetaré tu decisión. Solo quiero que sepas que cuando estés lista, si algún día lo estás, aquí estaré. Ana guardó la nota y lloró, porque sabía que nunca estaría lista, porque sabía que si él descubría la verdad, todo se desmoronaría. La confianza, el respeto, la conexión que habían construido. Todo desaparecería en el momento en que él supiera que la persona que lo había salvado era la misma que limpiaba sus pisos. Los días siguientes fueron diferentes, más pesados. Ana sentía el peso de la mentira cada vez que lo veía, cada vez que él le sonreía, cada vez que hablaban, y él también estaba cambiando. Ya no solo trabajaba, ahora bajaba a la pequeña cocina del piso cuando sabía que ella estaba ahí, se preparaba café, le ofrecía, y hablaban, de todo, de nada, de cosas que no importaban pero que al mismo tiempo lo significaban todo. ¿Qué te gusta hacer cuando no estás trabajando?, preguntó él una tarde. Ana estaba limpiando la mesa de la cocina. Leer, estudiar cosas. ¿Estudiar? Sí, por internet, cursos, videos. Me gusta aprender. Él la miró con curiosidad. ¿Sobre qué? Negocios, finanzas, estrategia. Ana se arrepintió en el momento en que lo dijo. Había revelado demasiado, pero él solo sonrió. Eso es impresionante. La mayoría de la gente no estudia si no es obligatorio. Tú lo haces por pasión. Ana asintió, sin atreverse a decir más. ¿Sabes?, continuó él, a veces pienso que las personas más inteligentes son las que aprenden por su cuenta, no las que solo tienen diplomas en la pared. Ana sintió cómo las lágrimas amenazaban con salir. Si él supiera, si tan solo supiera. Esa noche no escribió. No pudo, porque estaba llegando a un punto de quiebre. No podía seguir así. No podía seguir mintiéndole. Pero tampoco podía revelar la verdad, porque si lo hacía lo perdería. Y eso, se dio cuenta, era lo que más temía. No perder el anonimato, sino perderlo a él. El punto de quiebre llegó un martes por la mañana. Ana entró a la oficina del señor Fuentes como siempre, a las 6 en punto. Pero esta vez él ya estaba ahí, sentado en su escritorio, con la cabeza entre las manos. No la había escuchado entrar. Ana se quedó paralizada en la puerta. Señor Fuentes. Él levantó la vista. Tenía los ojos rojos, cansados, como si no hubiera dormido en días. Ana, perdón, no sabía que ya era tan tarde. Son las 6 de la mañana, señor. Usted estuvo aquí toda la noche. Él asintió despacio. No podía irme. Tenía que resolver algo. Ana dejó sus cosas y se acercó con cuidado. ¿Está bien? No, no estoy bien. Hizo una pausa larga. Necesito consejo. Y la única persona en quien confío, no puedo encontrarla. Ana sintió cómo se le apretaba el pecho. ¿La persona de las cartas? Sí. Él se pasó las manos por el cabello, frustrado. Sé que es ridículo confiar más en alguien que no conozco que en las personas que veo todos los días. Pero esa persona me entiende, me ve, y ahora que la necesito, no está. Ana tragó saliva. Tal vez esa persona no tiene todas las respuestas. Tal vez también es solo alguien tratando de ayudar como puede. Él la miró entonces. Realmente la miró, con una intensidad que la hizo temblar. Tú siempre dices las cosas correctas. ¿Sabías? Ana no supo qué responder. El señor Fuentes se levantó y caminó hacia la ventana. A veces me pregunto si las respuestas que busco no están tan lejos como creo, si tal vez están más cerca de lo que imagino. Ana sintió cómo el corazón se le aceleraba. ¿Qué quiere decir? No lo sé, solo que estos meses han sido extraños. Me he sentido menos solo, y no es solo por las cartas. Hizo una pausa. Es por las pequeñas cosas, las conversaciones en la cocina, los buenos días, la sensación de que alguien está ahí. Se giró para mirarla. Y esa persona eres tú. Ana sintió cómo el suelo se movía bajo sus pies. Yo solo hago mi trabajo. No, haces más que eso. Me recuerdas que hay bondad en el mundo, que no todo es números y estrategias, que las personas importan. Ana no pudo sostenerle la mirada. Tengo que seguir limpiando. Salió de la oficina rápido, con las manos temblando. Se encerró en el baño y se quedó ahí, respirando hondo, tratando de calmarse. Esto se estaba saliendo de control. Esa noche escribió la carta más difícil de todas. Señor Fuentes,
Siento no haber estado cuando me necesitaba. Pero debe entender algo. Yo no soy especial. Solo soy alguien que observa, que escucha, que trata de ayudar desde donde puede. Usted merece más que eso. Merece a alguien que pueda estar ahí de verdad, no solo en palabras escritas, no solo en sombras. Quizá es momento de que deje de buscarme y empiece a ver lo que ya tiene frente a usted. Dejó la carta, y al día siguiente la respuesta la destrozó. No puedo dejar de buscarte, porque en estos meses me he dado cuenta de algo. La persona que me escribe no es solo alguien inteligente, es alguien con un corazón enorme, alguien que se preocupa, alguien que ve más allá de lo obvio. Y esa es la clase de persona que quiero en mi vida, no solo como consejera, sino como amiga, como alguien importante. Sé que te estoy pidiendo demasiado, sé que tal vez te estoy asustando, pero necesito que sepas que si algún día decides confiar en mí, yo confiaré en ti, sin importar quién seas. Ana guardó la nota y no pudo contener las lágrimas, porque sabía que él hablaba en serio, pero también sabía que estaba idealizando a alguien que no existía. La persona de las cartas era una versión de ella que solo podía existir en papel, en palabras cuidadosamente elegidas, en pensamientos ordenados. La Ana real era solo una mujer que limpiaba pisos, que usaba guantes amarillos de hule, que tomaba camiones para ir a trabajar, que vivía en un departamento pequeño donde el agua caliente solo funcionaba por las mañanas. Él no querría a esa persona, no realmente. Los días siguientes fueron insoportables. El señor Fuentes la buscaba más, no de manera invasiva, pero estaba ahí, siempre ahí, preguntándole cosas, compartiéndole cosas, como si estuviera tratando de llenar el vacío que la persona anónima dejaba. Una tarde, mientras Ana limpiaba su oficina, él habló sin levantar la vista de su trabajo. ¿Puedo preguntarte algo personal? Ana se tensó. Claro. ¿Alguna vez has sentido que eres más de lo que las personas ven? Ella dejó de limpiar. ¿A qué se refiere? A que a veces siento que tú escondes algo, no algo malo, solo algo más, como si fueras más de lo que muestras. Ana sintió como el pánico le subía por la garganta. No sé de qué habla. Tal vez estoy loco. Tal vez solo estoy proyectando lo que quiero ver. Hizo una pausa. Pero cuando hablas, cuando me miras, siento que entiendes cosas que otros no entienden. Y me hace preguntarme quién eres realmente. Ana apretó el trapo entre sus manos. Soy solo la persona que limpia, señor Fuentes. Nada más. Él la miró entonces, y en sus ojos había algo que la asustó, algo parecido a la sospecha, o a la esperanza. No lo creo, pero no voy a presionarte. Ana salió de la oficina temblando. Esa noche no durmió, porque sabía que el tiempo se estaba agotando, que tarde o temprano él ataría los cabos, que descubriría la verdad, y cuando lo hiciera, todo se desmoronaría. A la mañana siguiente, cuando Ana llegó a la oficina, encontró algo diferente. Sobre el escritorio del señor Fuentes había una carta, pero no era para la persona anónima, era para ella, para Ana, con su nombre escrito en el sobre. Lo abrió con manos temblorosas. Ana, sé que esto puede sonar extraño, pero necesito pedirte un favor. La persona que me ha estado ayudando con las cartas, creo que es alguien que trabaja aquí, alguien que tiene acceso a mi oficina, alguien que me conoce, y sé que esto es mucho pedir, pero si tú sabes algo, si has visto algo, necesito que me lo digas. No estoy enojado, solo quiero agradecerle, solo quiero conocerla, o conocerlo. Por favor, si sabes algo, ayúdame. Ana sintió cómo el mundo se le venía encima. Él estaba buscando, activamente buscando, y ahora la estaba involucrando a ella directamente. Guardó la carta, y supo que tenía dos opciones. Podía seguir mintiendo, podía inventar algo, podía desviar su atención, o podía decir la verdad y arriesgarlo todo. Esa noche, sentada en su departamento, Ana tomó la decisión más difícil de su vida. Escribió una última carta. Señor Fuentes, ha llegado el momento de que sepa la verdad, pero antes de revelársela, necesito que entienda algo. La persona que le ha estado escribiendo no es quien usted imagina, no es alguien con credenciales, no es alguien importante, es solo alguien que lo admira, que cree en usted, que quiso ayudar de la única manera que sabía. Sé que cuando sepa quién soy, se sentirá decepcionado, tal vez incluso traicionado, pero necesito que sepa que cada palabra que escribí fue real, cada consejo fue dado con sinceridad, y cada vez que lo vi luchar,
Quise estar ahí para ayudarlo, porque usted merece ser visto, merece ser apoyado, merece saber que hay alguien que cree en usted. Mañana sabrá quién soy, y espero que pueda perdonarme por no haber tenido el valor de decírselo antes. Dejó la carta sobre su escritorio, pero esta vez agregó algo más, una pequeña nota al final. Si quiere conocerme, estaré en la oficina mañana a las 7 de la mañana, como siempre, haciendo lo que siempre hago, y entonces verá la verdad. Y salió de la oficina sabiendo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Ana no durmió esa noche. Se quedó despierta mirando el techo de su pequeño departamento, con el estómago hecho un nudo. Había dejado la carta, había prometido que él sabría la verdad, y ahora no había vuelta atrás. A las 5 de la mañana se levantó, se duchó, se vistió con su uniforme de trabajo, se recogió el cabello en una cola apretada y se miró en el espejo. Esta era ella, Ana Morales, 32 años, empleada de limpieza, sin título universitario, sin credenciales, sin nada más que conocimiento autodidacta y un corazón que quiso ayudar. Y hoy el señor Fuentes lo sabría. Llegó al edificio a las 6, media hora antes de lo acordado. Necesitaba tiempo para prepararse, para respirar, para no salir corriendo. Subió al piso de las oficinas ejecutivas, entró a la oficina del señor Fuentes. La carta que había dejado anoche ya no estaba sobre el escritorio. Él la había leído. Ahora sabía que hoy descubriría la verdad. Ana comenzó a limpiar como siempre. Movimientos automáticos, mecánicos, tratando de mantener las manos ocupadas para no pensar demasiado, pero no podía evitarlo. ¿Qué pasaría cuando él llegara? ¿Cómo reaccionaría? ¿Se enojaría? ¿Se sentiría traicionado? ¿O simplemente se decepcionaría al ver que la persona que lo había salvado era solo ella? A las 7:05 escuchó pasos en el pasillo. Se le detuvo el corazón. La puerta se abrió y el señor Fuentes entró. Se quedó parado en el umbral, mirándola. Ana tenía el trapo en la mano, congelada en medio de limpiar el librero. Ninguno de los dos habló durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, él cerró la puerta detrás de él, despacio, sin apartar la mirada de ella. «Leí tu carta». Ana asintió. No pudo hablar. Las palabras se le atoraron en la garganta. «Dijiste que estarías aquí, haciendo lo que siempre haces». Ella tragó saliva. «Sí». Él dio un paso hacia ella. «¿Eres tú?» Ana sintió cómo las lágrimas amenazaban con salir, pero se obligó a sostenerle la mirada. «Sí, soy yo». El silencio que siguió fue aplastante. El señor Fuentes no se movió, no habló, solo la miró, como si estuviera tratando de procesar algo imposible. Tú has sido la persona que me escribió todas esas cartas». «Sí». «La que me salvó de la quiebra, sí. La que conoce mi empresa mejor que mis propios consultores». Ana asintió de nuevo, sin confiar en su voz. Él se pasó las manos por el cabello, caminó hacia la ventana. Se quedó ahí dándole la espalda. Ana esperó. El corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. «¿Por qué?», preguntó él finalmente, sin voltear. Porque veía que necesitaba ayuda y sabía cómo dársela. «¿Y por qué no me lo dijiste? ¿Por qué esconderte?» Ana dejó caer el trapo sobre la mesa. «Porque soy empleada de limpieza, señor Fuentes. No tengo títulos, no tengo credenciales, no tengo nada que me haga digna de ser escuchada. Si hubiera llegado a usted y le hubiera dicho que sabía cómo salvar su empresa, ¿me habría escuchado?». Él se giró entonces, y en sus ojos había algo que Ana no esperaba. No era enojo, no era decepción, era dolor. «No lo sé, y esa es la parte que más me duele. Que probablemente tengas razón». Hizo una pausa. «Que probablemente te habría ignorado, porque estaba buscando respuestas en personas con diplomas en la pared, y no en alguien con verdadero conocimiento». Ana sintió cómo las lágrimas finalmente caían. «Lo siento. Siento haberle mentido, siento no haber tenido el valor de...». «No». Él dio un paso hacia ella. «No te disculpes. Yo soy quien debería disculparse, por vivir en un mundo donde las personas como tú tienen que esconderse para ser escuchadas». Ana no supo qué decir. Él se acercó más, hasta que estuvo frente a ella. «¿Sabes lo que he estado pensando toda la noche?». Ella negó con la cabeza. Que la persona de las cartas se sentía como alguien que me entendía, alguien que me veía, alguien con quien podía ser honesto. Hizo una pausa.
Y esa persona eras tú, todo este tiempo. La persona con quien he hablado todas las mañanas. La persona que me hace café. La persona que me pregunta cómo estoy. Eras tú. Ana asintió sin poder hablar. Y me da miedo, continuó él con voz temblorosa. Me da miedo porque ahora que lo sé, me doy cuenta de que lo que sentía por esa persona anónima, lo siento por ti. Y no sé qué hacer con eso. Ana sintió cómo el mundo se detenía. ¿Qué? Él levantó una mano como si quisiera tocarla, pero no se atreviera. Ana, yo pasé meses idealizando a alguien que no conocía, creando una imagen en mi cabeza, pero ahora me doy cuenta de que esa persona siempre estuvo aquí, y es mejor de lo que imaginé. Ana negó con la cabeza. No solo soy alguien que limpia pisos, alguien que... Eres alguien brillante, la interrumpió él. Alguien que aprendió por su cuenta lo que otros pagan fortunas por aprender. Alguien que tuvo la humildad de ayudar sin pedir nada a cambio. Alguien que me salvó cuando nadie más pudo. Se acercó más. Ana podía sentir su respiración. Y ahora que te veo, ahora que sé quién eres, no puedo fingir que no siento esto. ¿Esto qué?, susurró Ana. Esto que siento cuando estás cerca. Esto que me hace buscar excusas para hablar contigo. Esto que me hace esperar cada mañana para verte. Ana cerró los ojos. Esto no puede pasar. Usted es mi jefe. Ya no eres solo mi empleada. Eres la persona que confío, la persona que admiro, la persona que... Él dejó la frase sin terminar, pero Ana supo lo que iba a decir y la aterrorizó, porque ella sentía lo mismo. No puedo, dijo con voz quebrada. No puedo ser lo que usted necesita. Soy solo... Por favor. Él finalmente la tocó. Tomó su mano con cuidado, como si temiera que fuera a desaparecer. Para de decir que eres solo algo, porque no es verdad. Ana abrió los ojos y lo vio. Realmente lo vio, no como su jefe, no como el millonario inalcanzable, sino como el hombre que había estado solo durante años, que había perdido a alguien, que había construido muros para no volver a sentir, y que ahora estaba ahí, vulnerable frente a ella. Tengo miedo, confesó Ana. Yo también. ¿De qué tiene miedo usted? De perderte ahora que te encontré. Ana sintió cómo algo se rompía en su pecho. Yo tengo miedo de no ser suficiente, de que cuando me vea realmente, se dé cuenta de que soy solo una persona normal. Él sonrió. Esa sonrisa pequeña que Ana había aprendido a reconocer. No quiero a alguien extraordinario, quiero a alguien real. Y tú eres la persona más real que he conocido. Ana no pudo contener más las lágrimas, y él las limpió con el pulgar con una ternura que la destrozó. No sé cómo va a funcionar esto, dijo ella. Yo tampoco, pero quiero intentarlo. ¿Y si no funciona? ¿Y si todo se complica? Entonces lo enfrentaremos, juntos. Ana lo miró a los ojos y vio algo que nunca pensó que vería. Esperanza, confianza, algo parecido al amor. Está bien, susurró finalmente. Intentémoslo. Él exhaló, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante horas, y luego hizo algo que Ana nunca imaginó. La abrazó, fuerte, como si fuera lo más valioso que tenía, y Ana se dejó abrazar, se dejó sentir, se dejó creer que tal vez, solo tal vez, merecía esto. Cuando se separaron, ambos tenían los ojos húmedos. ¿Ahora qué?, preguntó Ana. Ahora todo cambia. ¿Cómo? No sé, pero empezamos por algo. Él tomó su mano de nuevo. Ya no trabajas como empleada de limpieza. Ana parpadeó, confundida. ¿Qué? Necesito a alguien que me ayude a dirigir esta empresa. Alguien que entienda los números. Alguien que vea lo que otros no ven. Y esa persona eres tú. Ana negó con la cabeza. No puedo. No tengo las credenciales. No me importan las credenciales. Me importa el talento. Y tú tienes más talento que cualquiera que haya conocido. Pero la gente va a hablar. Van a decir que te contraté porque confío en ti, porque me salvaste, porque eres brillante. Hizo una pausa. Y si hablan de algo más, que hablen, pero eso será decisión nuestra, no de ellos. Ana sintió cómo el mundo se abría frente a ella, como si todas las puertas que siempre estuvieron cerradas ahora se abrieran de golpe. Está bien, dijo finalmente. Está bien. Y por primera vez en su vida, Ana Morales sintió que era vista, no como empleada, no como invisible, sino como ella misma, y eso era suficiente. Los días siguientes fueron los más extraños de la vida de Ana, y también
los más hermosos. El señor Fuentes, Rodrigo, como ahora le pedía que lo llamara, cumplió su promesa. Esa misma tarde convocó a una reunión con todo el equipo ejecutivo. Ana estaba sentada a su lado, con las manos sudando, el corazón latiendo tan fuerte que pensó que todos podían escucharlo. «Quiero presentarles a alguien», dijo Rodrigo con voz firme. «Ana Morales. A partir de hoy será mi asesora estratégica. Trabajará directamente conmigo en todas las decisiones importantes de la empresa». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ana vio las caras de sorpresa, de confusión, de juicio. Algunos la reconocieron, la empleada de limpieza, ahora sentada en la mesa ejecutiva. «Sé lo que están pensando», continuó Rodrigo, «y tienen razón en preguntarse. Pero antes de que emitan juicio, quiero que sepan algo. Esta mujer salvó nuestra empresa. Cuando todos los consultores que contraté fallaron, ella fue quien vio lo que nadie más vio, quien tuvo el valor de decírmelo, y gracias a ella, estamos aquí». Miró a cada persona en la mesa. «No me importa si no tiene un título universitario. No me importa de dónde viene. Me importa que tiene más talento y visión que cualquiera que haya conocido. Y si alguien tiene problema con eso, puede irse ahora». Nadie se movió. Ana sintió cómo las lágrimas le quemaban los ojos. Rodrigo le apretó la mano por debajo de la mesa, un gesto pequeño, invisible para los demás, pero que para ella significó todo. La reunión continuó, y para sorpresa de Ana, la trataron con respeto, con curiosidad, con apertura. Al final, cuando todos se fueron, Rodrigo se giró hacia ella. «¿Estás bien?». Ana asintió sin poder hablar. «Sé que fue difícil, pero necesitaba que supieran la verdad desde el principio. No quiero que haya dudas, no quiero que piensen que esto es un favor». Ana finalmente encontró su voz. «Gracias, por creer en mí». Él sonrió. «Gracias a ti, por salvarme». Los siguientes días fueron intensos. Rodrigo le dio acceso a todo, a los documentos financieros, a las reuniones estratégicas, a las conversaciones con inversionistas. Y Ana demostró su valor. Cada opinión que daba era precisa, cada análisis que hacía era certero, cada estrategia que proponía funcionaba. Los empleados que al principio la miraron con desconfianza, ahora la buscaban, le preguntaban, valoraban su perspectiva, y Ana floreció. Por primera vez en su vida se sentía capaz, valorada, vista. Pero lo mejor no era el trabajo, lo mejor eran los momentos con Rodrigo. Las mañanas cuando llegaban temprano y compartían café antes de que llegara el resto del equipo. Las tardes cuando se quedaban trabajando juntos, discutiendo ideas, riendo de errores tontos. Las noches cuando él la acompañaba hasta la parada del camión, insistiendo en que no debía irse sola. Una tarde, después de una reunión particularmente exitosa, Rodrigo la detuvo en su oficina. «Tengo algo para ti». Ana lo miró, curiosa. «¿Qué?». Él sacó un sobre del cajón de su escritorio. Ana lo abrió con manos temblorosas. Dentro había un cheque, y la cantidad la dejó sin aire. «Rodrigo, yo no puedo aceptar esto. Es demasiado. Es tu bono, por salvar la empresa. Pero ya me diste un trabajo, ya me pagaste. Eso es tu sueldo. Esto es diferente. Esto es por todo lo que hiciste antes, cuando no tenías que hacerlo, cuando nadie te pedía que lo hicieras». Ana negó con la cabeza, con las lágrimas cayendo. «No lo hice por dinero, lo sé, por eso quiero que lo aceptes». Hizo una pausa. «Pero hay algo más en ese sobre». Ana miró de nuevo. Había una carta. La abrió. Dentro estaba escrito con la letra de Rodrigo. «Ana, cuando te conocí, eras invisible para mí, solo otra persona haciendo su trabajo, pero tú me viste cuando nadie más lo hizo. Me ayudaste cuando no tenías razón para hacerlo. Me salvaste cuando estaba perdido, y ahora no puedo imaginar mi vida sin ti, no solo como mi asesora, sino como la persona que me hace querer ser mejor. Este dinero es para que hagas lo que quieras con él. Estudia, viaja, ayuda a tu mamá, construye tus sueños, porque te lo mereces. Pero más que nada, quiero que sepas que ya no estás sola, que yo estoy aquí, y que no voy a ningún lado». Ana terminó de leer con la visión borrosa por las lágrimas. Rodrigo estaba frente a ella, esperando. «No sé qué decir. No tienes que decir nada. Solo quiero que sepas lo que significas para mí». Ana dejó la carta sobre el escritorio y lo miró a los ojos. «Tú también significas todo para mí». Él sonrió. Esa sonrisa que Ana amaba. «¿Todo? Todo». Rodrigo se acercó despacio.
Tomó su rostro entre sus manos con una ternura que la destrozó. «¿Puedo besarte?» No era una orden, era una pregunta, una petición. Ana asintió sin confiar en su voz, y Rodrigo la besó, suave, cuidadoso, como si ella fuera algo precioso que no quería romper. Y Ana se dejó llevar, se dejó sentir todo lo que había guardado durante meses: el miedo, la esperanza, el amor. Cuando se separaron ambos estaban temblando. «Esto cambia todo», susurró Ana. «Lo sé. ¿Y ahora qué? Ahora vivimos». Rodrigo la abrazó entonces, fuerte, como si quisiera asegurarse de que era real, y Ana se dejó abrazar, porque por primera vez en su vida no tenía miedo de caer. Sabía que él la sostendría. Los meses siguientes fueron los más felices de la vida de Ana. Trabajaba al lado de Rodrigo, aprendía, crecía, se convertía en la profesional que siempre supo que podía ser. Usó parte del bono para inscribirse en cursos certificados, para obtener las credenciales que siempre le faltaron, no porque las necesitara para demostrar su valor, sino porque quería seguir creciendo. Y Rodrigo estuvo ahí en cada paso, celebrando cada logro, apoyándola en cada desafío, siendo su compañero en todo. Pero más allá del trabajo, construyeron algo más profundo: cenas después de largas jornadas, caminatas los fines de semana, conversaciones que duraban hasta la madrugada, risas, silencios cómodos, momentos donde no hacía falta hablar para entenderse. Una noche, 6 meses después de aquel día en que todo cambió, Rodrigo la llevó a la azotea del edificio. Había preparado algo especial: luces colgadas, una mesa pequeña, velas. Ana se quedó sin aire. ¿Qué es todo esto? Quería hacer algo especial. Cenaron bajo las estrellas, hablaron de todo, de cómo habían llegado hasta ahí, de lo improbable que era todo, de lo agradecidos que estaban. Y cuando terminaron, Rodrigo tomó su mano. «Ana, hay algo que quiero preguntarte». Ella sintió cómo el corazón se le aceleraba. «Dime, estos meses contigo han sido los mejores de mi vida. Me has enseñado a vivir de nuevo, a confiar de nuevo, a creer de nuevo». Hizo una pausa. «Y no quiero que esto termine nunca». Se arrodilló entonces, y Ana sintió cómo el mundo se detenía. Sacó una pequeña caja del bolsillo. «Sé que todo ha sido rápido. Sé que empezamos de una manera poco convencional. Pero no me importa, porque lo que siento por ti es real». Abrió la caja. Dentro había un anillo sencillo, hermoso, perfecto. «Ana Morales, ¿quieres casarte conmigo?» Ana no pudo contener las lágrimas. Cayeron libres, abundantes, felices. «Sí, sí quiero». Rodrigo se levantó y la besó, y Ana supo que esto era real, que no era un sueño, que la niña que había limpiado pisos para sobrevivir, que había estudiado por internet sin esperanza de que sirviera para algo, que había escrito cartas anónimas porque no creía que alguien la escucharía. Esa niña había encontrado su lugar, no solo en una empresa, no solo en un trabajo, sino en el corazón de alguien que la veía, que la valoraba, que la amaba por quien era. Se quedaron ahí bajo las estrellas, abrazados, y Ana supo que había encontrado más que amor. Había encontrado su voz, había encontrado su valor, había encontrado que las cartas anónimas habían sido solo el comienzo, que la verdadera historia comenzaba ahora, con su nombre, con su identidad, con todo lo que era y todo lo que podía ser, y eso era suficiente, más que suficiente, era todo. 3 años después, Ana cerró la laptop y miró el reloj. 5 de la tarde, hora de irse. Rodrigo apareció en la puerta de su oficina. ¿Lista? Ella sonrió. Lista. Salieron juntos del edificio. Ya no se quedaban hasta las 9 de la noche. Ya no sacrificaban fines de semana. Habían aprendido algo en estos 3 años, que el éxito sin vida no era éxito. Era solo trabajo. El auto los esperaba. Rodrigo manejaba. Ana miraba por la ventana. La ciudad pasaba rápido. Ya no vivían en el departamento pequeño. Ahora tenían una casa, no enorme, no ostentosa, pero suya, con jardín, con espacio, con paz. Llegaron y Ana escuchó risas desde adentro. Su mamá estaba en la sala jugando con Emilia. La niña de 2 años corrió hacia ellos en cuanto abrieron la puerta. «Papi, mami». Rodrigo la levantó en brazos. «¿Cómo estuvo tu día, princesa?» Emilia comenzó a contar con esa lógica de niños que salta de un tema a otro sin parar. Ana abrazó a su mamá. «Gracias por cuidarla. No tienes que agradecer. Es mi nieta.
Además, me encanta. La mamá de Ana se había mudado de Puebla hace un año. Vivía con ellos. Cuidaba a Emilia mientras Ana y Rodrigo trabajaban, y por las noches cenaban juntos, como familia. Ana nunca imaginó que su vida se vería así, casada, con una hija, con su mamá cerca, con un trabajo que amaba pero que ya no la consumía, porque Rodrigo y ella habían tomado decisiones difíciles. Un año después de casarse, cuando Ana quedó embarazada, tuvieron una conversación, seria, honesta. No podemos seguir así. Ana estaba sentada en la cama, con las manos sobre su vientre todavía plano. No puedo trabajar 12 horas al día y ser mamá. Rodrigo asintió. Lo sé, y yo tampoco quiero ser el papá que nunca está. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cambiamos? ¿Cómo? Contratamos gente, delegamos, confiamos, dejamos de creer que tenemos que hacerlo todo nosotros. Ana lo miró. ¿Estás seguro? Completamente. La empresa puede crecer sin que nosotros nos matemos en el proceso, y así lo hicieron. Contrataron a un director de operaciones, a un gerente financiero, a un equipo que podía manejar el día a día. Ana seguía siendo asesora estratégica, pero ahora trabajaba horarios normales. Rodrigo seguía siendo el dueño, pero ya no estaba encadenado a la oficina. Y cuando Emilia nació, estuvieron ahí, ambos. Rodrigo tomó licencia de paternidad, algo que nunca había considerado antes. Ana trabajó desde casa los primeros 6 meses. Luego regresó a la oficina, pero con límites claros. Nada de juntas después de las 5, nada de trabajo los fines de semana, nada de emails a medianoche. Al principio fue difícil, hubo resistencia, hubo comentarios, pero se mantuvieron firmes, porque habían decidido que la vida era más que números y estrategias. Esa noche, después de acostar a Emilia, Ana y Rodrigo se sentaron en el jardín. Era algo que hacían seguido, solo estar. Sin hablar de trabajo, sin hablar de pendientes, solo estar juntos. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Rodrigo. Ana pensó. No, hace 3 años dejaste la primera carta en mi escritorio. Ana sonrió. ¿En serio lo recuerdas? Recuerdo todo. Ese día cambió mi vida. El mío también. Rodrigo tomó su mano. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubieras tenido el valor de escribir. Probablemente habrías cerrado la empresa. Probablemente. Hizo una pausa. Pero también me pregunto qué habría pasado si yo no hubiera tenido el valor de verte. De verdad verte. Ana apretó su mano. Me alegra que lo hicieras. Yo también. Se quedaron en silencio. El jardín estaba tranquilo. Solo el sonido de los grillos. La brisa suave. No había prisa. No había urgencia. Solo paz. A la mañana siguiente, Ana llevó a Emilia a su clase de música. Era algo que hacía cada sábado. Rodrigo se quedaba en casa preparando el desayuno. Luego irían al parque, como familia. En el camino, Emilia cantaba canciones inventadas. Ana la miraba por el espejo retrovisor. Esta niña, esta vida. Todo había comenzado con cartas anónimas, con miedo, con esperanza. Y ahora estaba aquí, con todo. Esa tarde, mientras Emilia dormía la siesta, Ana abrió una caja que guardaba en el closet. Dentro estaban todas las cartas, las que ella había escrito, las respuestas de Rodrigo, todas guardadas como tesoros. Leyó algunas y se sorprendió de cuánto había cambiado. La Ana que escribió esas cartas estaba asustada, insegura, convencida de que no merecía ser escuchada. La Ana de ahora era diferente, seguía siendo humilde, pero ya no tenía miedo. Sabía su valor, sabía que merecía estar donde estaba, no por suerte, sino por esfuerzo, por talento, por determinación. Rodrigo entró al cuarto. ¿Qué haces? Recordando. Él se sentó a su lado, vio las cartas, sonrió. A veces no puedo creer que todo empezó así. Yo tampoco. Ana guardó las cartas de nuevo. Algún día se las mostraría a Emilia, cuando fuera más grande, cuando pudiera entender. Le contaría la historia de cómo su mamá había salvado una empresa escribiendo cartas anónimas, de cómo su papá había tenido el valor de amar a alguien que el mundo consideraba invisible, de cómo juntos habían construido algo real. Los meses siguientes fueron buenos. La empresa seguía creciendo, pero de manera sostenible, sin sacrificar lo importante. Ana presentó en una conferencia sobre estrategia empresarial. Rodrigo estuvo ahí, con Emilia en brazos, aplaudiendo, orgulloso. Una noche, cenando los 4 en la mesa, la mamá de Ana dijo algo.
Estoy orgullosa de ti, hija. Ana levantó la vista. ¿Por qué? Porque no perdiste quién eres. Tienes éxito, tienes dinero, tienes reconocimiento, pero sigues siendo tú, humilde, trabajadora, buena. Ana sintió cómo las lágrimas le subían. Gracias, mamá. Rodrigo tomó su mano por debajo de la mesa. Y Ana supo que esto era felicidad, no perfecta, no sin desafíos, pero real, verdadera, suficiente. Esa noche, cuando Emilia ya dormía y la mamá de Ana se había retirado a su cuarto, Rodrigo y Ana se quedaron en la sala. ¿Sabes qué quiero?, preguntó Ana. Dime, otro hijo. Rodrigo sonrió. Yo también. ¿En serio? En serio, pero esta vez sin tanto miedo, esta vez sabiendo que podemos. Ana asintió. Sí, podemos. Y 6 meses después, Ana estaba embarazada de nuevo, esta vez de un niño. Lo llamarían Diego. Y cuando nació, toda la familia estaba ahí. La mamá de Ana, la hermana de Rodrigo que había venido desde el norte con sus gemelos, amigos, colegas, todos celebrando, porque esto no era solo un bebé, era la prueba de que la vida podía ser completa, que el éxito y la familia no tenían que ser excluyentes, que se podía tener todo, no fácilmente, no sin esfuerzo, pero sí, se podía. Ana miraba a su familia, Rodrigo cargando a Diego, Emilia jugando con su abuela, y supo que las cartas anónimas habían sido solo el comienzo, que la verdadera historia era esta: una familia, un hogar, amor, risas, paz. Esto era el final feliz, no perfecto, pero suyo, y era suficiente, más que suficiente, era todo.